están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Este es un video de unboxing and review de este extraordinario producto que es un osciloscopio digital de almacenamiento DSO Nano versión 3. Este es un producto que me hizo llegar cortesía de la empresa china TomTop, al cual le agradezco, y en la descripción de este video vamos a poner el link corto para que ustedes puedan averiguar más de las características técnicas de este osciloscopio bastante interesante en esta empresa TomTop. Pues bien, básicamente el producto es un producto interesante porque todo hobbyista en electrónica o toda persona estudiante en electrónica o en robótica que desee empezar con los conceptos básicos, medianos y avanzados de la electrónica, no le debe faltar un producto como este. Básicamente este es un osciloscopio pocket, es decir, de mano, un osciloscopio bastante pequeño que cabe en la palma de una mano. Tiene una tecnología de alta escala de integración y nos va a permitir medir frecuencias, voltajes y sobre todo tener los conceptos básicos y fundamentales de lo que es una onda, ya sea cuadrada o sinusoidal. Realmente no le tiene nada que envidiar a los osciloscopios de gama alta, a pesar de que este es un producto pequeño. Tiene muy buenas prestaciones y yo realmente lo recomiendo porque lo vamos a usar en los próximos videos para medir frecuencias, para ver las curvas de los transistores, para poder ver las curvas de carga y descarga de un condensador, en fin, en una serie de videos que vamos a hacer después haciendo uso de las mediciones con este osciloscopio digital DSO Nano versión 3. Pues bien, este es solamente un preámbulo, vayamos a la teoría y luego a la práctica y obviamente a cómo es que poder usar este osciloscopio, porque no solamente voy a hacer el unboxing and review en este video, sino en la última parte vamos a ver cómo es que voy a explicarles cómo es que vamos a poder utilizar un osciloscopio de este tipo o de esa gama de componentes. Ok, vayamos al unboxing and review y luego a las pruebas. Continuamos entonces. Pues bien, acá estamos nuevamente con ustedes y les presento a nuestra estrella, el osciloscopio de almacenamiento digital DSO Nano versión 3. Este producto, como lo dije, me hizo llegar la firma TomTop, cuya descripción del producto, y obviamente si ustedes desean lo pueden ver aquí en este video, en la parte de la descripción. Básicamente se trata de un osciloscopio digital de altas prestaciones, es del fabricante SID Studio. Básicamente DSO Nano vendría a ser el modelo, cuya firmware o versión es versión 3. Básicamente se trata de un osciloscopio de almacenamiento digital que es portable y altamente liviano. Dentro de la descripción podemos decir que este es un osciloscopio de almacenamiento digital de 32 bits basado en un microcontrolador ARM M3. Está equipado con una pantalla de color de 320 x 240 LCD. Tiene incorporado una pequeña memoria de almacenamiento que lo vamos a ver luego. Cuenta con un puerto USB que permite la función de recargar la batería interna, porque esto trae una batería interna, y aparte el puerto USB también nos va a permitir poder conectarlo al computador para descargar las imágenes que hemos grabado o que hemos capturado previamente durante nuestras medidas. Tiene esa función y además se caracteriza porque tiene un ancho de banda analógico de hasta 200 kHz, es decir, puede llegar a medir frecuencias de hasta 200 kHz. Esto es muy importante en todo, en todo osciloscopio digital. Tiene esa función que vendría a ser el ancho de banda analógico. Asimismo tiene incorporado un generador de señales digital, que lo vamos a ver luego, para poder hacer nuestras pruebas en este video. Y lo más importante aún, que podemos almacenar, como le dije, las imágenes y luego reproducirlas. Y aún así, más importante aún, es que es de código abierto, es open source. ¿Eso que indica? Que este producto viene con un firmware cuya versión es versión 3 y que el fabricante, al ser open source, le da la posibilidad a las personas que conozcan de programación de poder almacenar su propio código y modificar o mejorar la versión 3 en este modelo, porque hay otra versión de versión 2, versión 1, la versión 3, que son de las más actuales. Se puede actualizar vía firmware, es decir, desde la red a través del almacenamiento, o sea, de manera virtual. Ok, básicamente este es un video de un unboxing and review, y en estos momentos lo que voy a hacer es el unboxing. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que trae. Obviamente yo ya lo he abierto antes y este es un video para mostrarles a ustedes qué es lo que trae. Básicamente esto es una colchoneta de
para poder de protección. Acá tenemos el producto que lo vamos a abrir. Acá tenemos el osciloscopio digital, el DSO Nano versión 3 de SID Studio. Como lo ven, es bastante pequeño, viene protegido con una pequeña bolsa. Vamos a abrirlo y miren lo importante, el tamaño del producto en mano. Es bastante portable y liviano, muy pero muy interesante. La verdad que me sorprendió cuando recién lo vi, cuando abrí la caja, y la verdad que es muy recomendable para toda persona o todo hobbyista o todo técnico electrónico que empieza o que ya tiene altos estudios, incluso para personas que reparan o hacen proyectos de electrónica o reparan, en este caso en la parte automotriz. Este es muy ideal para que lo puedan contar con él, porque la verdad es bastante interesante. Estas características y prestaciones vamos a ver luego. Vamos a ver qué es lo que más trae, un pequeño diagrama de cómo está estructurado físicamente el producto. Y acá vamos a sacar todo afuera para verlo mejor. Tiene una pequeña bolsa a la cual podemos llevarlo y transportarlo para cuidar el producto. Es interesante porque, como le dije, es pocket y por lo tanto es portable. Lo podemos llevar en el bolsillo. Como es más pequeño que un celular, mi S5 es más grande incluso que el producto, así que tiene su pequeña bolsa de protección. ¿Qué más trae? Trae un pequeño parante para ponerlo. Este parante trae unos protectores que yo ya le he puesto, que es este de acá, y un protector en la parte de acá, para que nosotros podamos durante nuestras pruebas o nuestros trabajos de medición podemos ponerlo para tenerlo, pararlo adecuadamente, nuestro pocket, en este caso nuestro oscilador digital DSO Nano versión 3. En este caso no lo vamos a usar el día de hoy. Viene con un pequeño desarmador, me parece que es hexagonal, no lo he abierto porque está sellado incluso, para poder desarmarlo en caso de que ustedes desean ver la parte digital. ¿Y qué más trae? Trae obviamente las pinzas o de prueba para poder hacer las mediciones. Trae dos básicamente, una que es tipo conector de audio mono con dos cables, el cable de tierra y la punta de prueba para hacer las mediciones. Acá lo único que veo que no es muy recomendable, que la punta es de plástico y no está aislada. Lo ideal que hubiese sido que las puntas sean metálicas y aisladas. Lamentablemente no son aisladas. Esta es una de las cosas en contras. Y otra cosa importante es que trae otro conector de prueba para el generador de señales, porque este equipo trae, como lo dije al inicio, un generador de señal digital de una cierta frecuencia, que lo vamos a ver luego en unos minutos. Este es el unboxing. ¿Qué más trae? Básicamente es eso. Ahora vamos a hacer la revisión del producto. El producto en sí, una de las características importantes del producto es que es bastante portable y liviano. Como lo dije, cabe en la palma de mi mano. Esta es la versión 3, porque la versión 2, que es el DSO Nano versión 2, la parte posterior no era metálica sino de plástico. Ahora sí se han preocupado en hacer un producto más sofisticado, digamos un producto de mejores prestaciones, porque este es metal, el DSO Nano. La verdad que este fabricante del SID Studio se ha preocupado mucho por el diseño. Es compacto y liviano, sobre todo aún así es más liviano que cualquier, incluso otro celular. Trae una pantalla de display de color, permite almacenar formas de onda y luego reproducirlas. Tiene 6 modos de disparo, que lo vamos a ver luego. Tiene un ancho de banda analógico de hasta 200 kHz, como lo expliqué al inicio. Tiene características de marcadores de señal tanto en el eje cartesiano de las X, que es del tiempo, como el eje de los voltajes. Podemos poner marcadores, que lo vamos a ver luego, para poder diferenciar y medir la señal. Trae un generador digital de señales incorporado, que es muy importante y que es lo que vamos a ver en este video. Tiene varios accesorios disponibles, que es lo que hemos visto en el unboxing, y obviamente
tiene el open source que les hablaba, que podemos, digamos, modificar el código para darle una mejor prestación al producto. Físicamente podemos decir que tiene solamente 5 botones frontales, de los cuales los 2 superiores nos va a permitir movernos en el menú. Este es para aceptar la tecla OK, y las otras 2 teclas inferiores a la izquierda y a la derecha nos va a permitir, dentro del menú que lo vamos a ver luego, podernos mover y hacer los cambios respectivos. Tiene el botón de encendido. Al lado izquierdo tiene la entrada, en este caso la entrada del channel, es decir, aquí vamos a conectar el canal de la punta de prueba para medir la señal. Tiene el puerto o el conector USB, el micro USB, para que nos va a permitir podernos conectar para cargar la batería. Ojo, este equipo tiene una batería incorporada, nos va a permitir poder cargar la batería. La verdad, hasta ahorita no lo cargo porque desde que lo compré lo he usado algunas veces y la batería, como van a ver en estos momentos, aún está casi al full, a un 75% me parece. Y tiene, lo más importante, un generador de señales digitales, es decir, nos va a permitir generar una señal cuadrada a la salida de este conector, un way out. Nos va a permitir generar una señal cuadrada de una cierta frecuencia para luego poderla mostrar sobre el producto. Es decir, esto nos va a permitir, es un generador de señales digitales. Y acá en la parte superior tiene 2 botones, el botón A y el botón B, que son botones de acceso rápido, que la verdad muy pocas veces se usan. Yo no lo voy a usar en este video. Básicamente es eso. Vamos dentro de las especificaciones. Como les dije, tiene una pantalla LCD TFT, es decir, Thin Film Transistor, de 2.8 pulgadas. Vamos a encender el producto para que vean. Estamos encendiéndolo y ahí vemos ya la pantalla inicial. Como les decía, tiene una pantalla de 320 x 240. El ancho de banda en sí del producto de este osciloscopio nos va a permitir medir frecuencias desde 0 hasta 200 kHz. ¿Qué más? Nos va a permitir poder medir voltajes, frecuencias, ciclo de trabajo, en fin, una serie de funcionalidad bien interesante que todo hobbyista, que todo técnico electrónico necesita en su día a día. Y lo más importante aún, ¿quién no quisiera tener en sus manos un osciloscopio de altas prestaciones y compacto? Los osciloscopios normalmente son equipos grandes, cajas grandes que valen varios miles de dólares, entre 3.000, 4.000, incluso 5.000 dólares, los más sofisticados. Y este producto ahora, en la palma de la mano, que tenemos aquí en estos momentos y que les estoy mostrando, nos va a permitir realizar funciones muy parecidas a las de un osciloscopio digital profesional. Obviamente no tiene todas las funciones, pero al menos las básicas y las más elementales para todo hobbyista y todo electrónico sí las tiene. ¿Qué más podemos decir? Tiene la sensibilidad de voltaje, para poder medir voltaje, en este caso la línea superior, digamos, vertical. Por cada posición de los cuadrados que podemos ver ahí es una división por voltaje, o voltaje por división, como le quieran llamar. En este caso es de 1 microsegundo, en este caso, perdón, es de 10 milivoltios hasta, por división, hasta 10 voltios por división. Nos va a permitir cambiar esa configuración. Y en el caso del eje de las X, de lo que es el tiempo, nos puede permitir divisiones desde 1 microsegundo por división hasta 10 segundos por división, cuando hablamos de una prueba. Ahora, lo más importante aún es que este equipo puede medir hasta 80 voltios de voltaje de pico a pico, es decir, puedo medir una señal de pico a pico, ya sea analógico o digital, como un máximo de 80 voltios de pico a pico. Obviamente no se confundan con el voltaje RMS, que es el root mean square, que es un voltaje inferior al voltaje de pico a pico. Pero en sí este producto, al medir 80 voltios por división con estas pruebas de acá, que lo vamos a ver luego, es más que suficiente, porque no se olviden que el equipo está destinado para prestaciones electrónicas, más no eléctricas. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque si podemos agregar o tratar de medir unidades de voltios superiores a los 80 voltios de pico a pico, obviamente el equipo lo vamos a destruir, porque las pruebas solamente soportan, las puntas de prueba y el equipo como tal solamente soportan 80 voltios de pico a pico. Si queremos medir 110, 120, 200 voltios de pico a pico, obviamente, o más, tenemos que usar unas puntas de prueba
por 10, que es decir, lo que va a hacer es multiplicar y atenuar la señal, que es una punta de prueba, es un atenuador de voltaje para poder hacer de que el equipo nos permita medir voltajes superiores a los 80 voltios de pico a pico. Ok, tiene una resistencia de entrada de hasta 500, de una resistencia de entrada superior a los 500 kHz. Lo que les decía, tiene 80 voltios de pico a pico como máximo voltaje de entrada en la prueba por 1, y en la prueba, o es decir, en el conector de prueba por 10, nos permite medir hasta voltajes de hasta 80 voltios de pico a pico. Es decir, si yo cambio la punta de prueba por otra, por un atenuador o una punta de prueba por 10, nos va a permitir ya no medir 80 voltios de pico a pico, sino hasta 400 voltios de pico a pico. Tiene modo de disparo en modo automático, normal, single y none, es decir, vamos a verlo eso luego rápidamente. Nos permite probar señales incorporadas, es decir, en este caso nos va a permitir generar a su salida una señal digital de onda cuadrada, como le dije, para pruebas o para otro tipo de prestaciones, desde 10 Hz hasta 1 MHz. Es decir, nos va a permitir generar señales de frecuencia muy baja, de 10 Hz hasta 1 MHz. Y obviamente algunas características más importantes de ella es que trae incorporado las versiones anteriores. Hay unas versiones que anteriormente traían un micro SD incorporado. Ahora ya no, ahora trae una memoria de 2 megabytes de almacenamiento. Sobre esta memoria nosotros podemos adecuar o digamos podemos almacenar las fotos o imágenes que tenemos o que hemos creado. Básicamente este es el unboxing and review del DSO Nano versión 3. Ahora, bueno, vamos a apagarlo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una pequeña revisión rápidamente de cómo es que funciona el producto. Para ello, vamos a volverlo a encender y vamos a empezar con la revisión con las funcionalidades más importantes del equipo. Ojo, este tipo de videos no lo encuentran en YouTube. Hay videos de revisión del DSO Nano, pero de la manera como lo voy a explicar el día de hoy no lo van a encontrar. Así que hay que poner mucha atención porque es parte de cómo es que funciona el producto, y si ustedes lo quieren adquirir van a tener una idea clara de cómo medir o cómo setear el dispositivo, o cómo medir en este caso una señal de onda cuadrada. Vamos a encender el producto. Sitio Studio. Tenemos en primera instancia una señal de muestra, que es la señal rosada. Esa señal rosada la voy a retirar de la señal de muestra. Para ello tenemos los botones, como dije inicialmente, que nos va a permitir movernos sobre el menú, y en la parte superior derecha podemos ver el estado de la batería, que bueno, ya con las pruebas que estoy haciendo ya llegó a más de la mitad. Me estoy quedando un poco sin batería, llegó a más de la mitad de varios días de uso. Hay que tener en cuenta ese detalle. Podemos ver que si yo me muevo con los botones arriba abajo, me voy moviendo hacia abajo o hacia arriba por los colores. Cada color a la derecha tiene su correspondiente color a la izquierda en la parte superior. Y como en este caso yo quiero retirar la señal de muestreo rosada, que es una señal que trae el equipo de muestreo, la verdad que no tiene mucha funcionalidad, pero bueno, a mí no me gusta, por lo tanto lo voy a retirar y voy a la parte que hice externa, que es rosada. Si yo doy con esto de acá, me muevo por los menús a la izquierda, a la derecha. Solamente en esta parte voy a hacer esta sección para retirar. Luego voy a conectar el generador de señal digital para poder ver una señal digital cuadrada, y luego voy a hacer un zoom ya para explicar la funcionalidad. En este momento solamente voy a retirar la señal. Voy a la parte de referencia, con esto de acá me muevo, cambio a off, ahí ya la apagué. Entrada, me voy moviendo, o por acá incluso con izquierda a derecha me muevo hacia adentro, hacia afuera. Ahí ya puse en off la señal. Entrada, en off, le doy OK y ya retiré la señal de muestra. Eso es lo que quería para mostrar y para empezar el video. Ahora lo que voy a hacer para poder mostrar y poder darle la funcionalidad de vida al equipo, lo que voy a hacer es conectar las puntas, y en este caso voy a usar la punta de prueba. En este caso la punta de prueba que tiene unos pines especiales para conectarlo al protoboard.
Como le dije, este equipo está diseñado para los hobbyistas o las personas que estudian electrónica y que empiezan a estudiar electrónica y que le va a permitir de mucha ayuda en sus proyectos electrónicos. La señal de salida lo voy a poner al generador de salida, porque desde el generador de salida voy a generar una señal cuadrada de una frecuencia específica, que lo vamos a ver luego. Voy a conectarla a la salida. Es decir, de aquí el equipo lo que va a hacer es enviarme una señal cuadrada como salida, y luego las puntas de prueba, que son las puntas de entrada del canal. En este caso recuerden que el equipo solamente trae un solo canal de hasta 200 kHz. Voy a conectarlo al channel y ahí yo ya logro ver que la señal está escuchando un ruido. Podemos ver un ruido, y lo que voy a hacer después de ello es conectar la entrada, o digamos la salida, con las puntas de prueba que vendrían a ser la entrada. En este caso, el cable que tiene plomo o que está pintado vendría a ser el positivo. Conecto el positivo acá con el blanco, voy a conectarnos ahí, y el negativo, que vendría a ser la tierra, ahí. Entonces yo ya lo que he hecho es poner la salida y ponerlo a las puntas de entrada, y ahí podemos ver ya una onda cuadrada especial que nos está entregando el mismo generador de señales. Para ello voy a hacer un zoom, y así ahora sí vamos a empezar con la revisión de las funcionalidades más importantes del producto. Ojo con los detalles, tratar de no mover mucho la mano para que ustedes lo puedan ver adecuadamente. Ok, entonces vamos a empezar. Como les decía, tenemos el eje, digamos, vertical acá a mi derecha, que me puedo mover de un lado a otro. Ojo con el detalle, un video como este no lo encuentran en YouTube, sobre todo en español, y de la manera como lo voy a explicar en estos momentos. Y acá a la izquierda tenemos las opciones de cada línea o cada parte del menú que me estoy moviendo. Con estas flechas de izquierda a derecha me muevo dentro del menú. Ok, en primera instancia podemos ver que existe en el fondo unas líneas punteadas, que forman la cuadrícula de fondo de la pantalla. Entonces, en todo osciloscopio nosotros tenemos que medir o tener en cuenta como referencia digamos, las coordenadas, tanto el eje de las X de manera horizontal como el eje de las Y o Y, como le quieran llamar, de manera vertical. El eje de las X, que es el horizontal, nos va a permitir medir las frecuencias en función al tiempo, y está, digamos, predeterminado por lo que se conoce como tiempo por división. Es decir, por cada cuadradito que tengo un tiempo por división, y el eje vertical, o sea, las líneas verticales punteadas, vendrían a ser el eje de las Y o Y, como le quieran llamar. Este eje vertical nos va a permitir medir los voltajes, es decir, y cada cuadradito vendría a ser un voltaje por división. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, lo que vamos a hacer es primero setear a la derecha acá. Tenemos que setear primero la onda, es decir, la onda que estoy entregando yo acá a la salida del generador incorporado. En este caso está seteado para 1 kHz, solamente les voy a mostrar, me ubico hacia SN, que vendría a ser la onda de salida, le doy OK, y ahí me da dos opciones, me va a permitir la frecuencia de salida, out frequency, y out duty. El out duty vendría a ser el ciclo de trabajo, que lo vamos a ver luego. Entonces, si yo estoy ahí, yo puedo modificar la señal que me está entregando el producto, y ahí lo estoy modificando a 500 Hz, ahí estoy reduciendo la frecuencia, 200 Hz, 100 Hz, 50 Hz, 20 Hz y 10 Hz. Ahí podemos ver que la señal se está moviendo, porque la frecuencia le he reducido a su mínimo, es decir, el generador de señal incorporado digital me permite una frecuencia mínima de hasta 10 Hz. Si yo quiero aumentar la frecuencia, me muevo, porque ya estoy dentro del menú, estoy acá prácticamente, la frecuencia, me muevo dentro del menú y voy subiendo, en este caso, voy subiendo la frecuencia.
500 Hz, 1 kHz, que es la señal de muestreo que vamos a verlo y usarlo en este video, 2 kHz, ya la señal es más cuadrada, pero lo que estoy haciendo es aumentar la frecuencia. Al aumentar la frecuencia, lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de ciclos por segundo. Recuerde que la frecuencia se mide en Hz o en ciclos por segundo, como le quieran llamar. Entonces, si yo aumento la frecuencia, lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de ciclos por segundo. Un ciclo por segundo vendría a ser esto. Un ciclo, si yo tengo 1 Hz, vendría a ser un ciclo por segundo. Un ciclo vendría a ser desde esta subida hasta acá, hasta antes de que empiece la subida del otro ciclo. Eso vendría a ser un ciclo. Si yo tengo un ciclo por segundo, tendría 1 Hz, y por lo tanto 1 Hz vendría a ser un segundo. ¿Ok? Entonces, un ciclo por segundo vendría a ser 1 Hz, y la inversa de la frecuencia vendría a ser el tiempo. Hay que tener en cuenta, si yo tengo 1 Hz, tengo una onda de una longitud de onda, digamos, de 1 segundo. Pues bien, como les decía, acá con esto, la parte izquierda, yo voy a aumentar o disminuir la frecuencia que me está entregando el generador. En este caso voy a aumentar a 1 kHz, a 2 kHz. En la medida que yo voy aumentando hacia la derecha, el pulgar, yo puedo ir aumentando la frecuencia de salida hasta un máximo de, estoy subiéndolo a 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz. El máximo es 1 MHz de frecuencia que me puede entregar la salida digital del producto. Vamos a reducirlo, que no sea mucho, para poder mostrarles en pantalla. Vamos a quedarnos con una señal de hasta 1 kHz. ¿Ok? Básicamente es eso lo que les quería mostrar de la salida digital que está incorporada y que trae incorporado este producto, este osciloscopio digital DSO Nano, y nos va a permitir un generador de señal digital. En este caso vamos a ponerlo a un muestreo de 1 kHz. Ahora sí, vamos de lleno a cómo es que funciona el producto. En la parte derecha podemos ver el eje de las Y o Y para poder controlar este eje de acá, ¿no?, de lo que conocemos como voltios por división. Si yo doy OK acá, estoy en el celeste, le doy OK, acá me estoy moviendo el amarillo, en el celeste voy a controlar lo que es voltios por división. Le doy OK y ahí puedo ver el rango del eje Y y me tintillea, en este caso, en voltios, por 1 voltio, por 2 voltios. Si le doy OK acá, entonces yo puedo moverme a cuántos voltios por división voy a setear el osciloscopio para hacer la medición. A 0.2 voltios por división, 0.1 voltios por división, 50 milivoltios, 50 milivoltios, 10 milivoltios, desde 10 milivoltios hasta un máximo superior, ¿no? Eso que indica de que a 0.5 o a 1 voltios por división yo tengo como máximo, ojo con el detalle, a 1 voltios por división yo puedo hacer o medir el tamaño de esta onda, a cuántos voltios de pico a pico está la onda. Por lo tanto, si yo me muestro desde acá y por cada división, por cada cuadradito, el valor de 1 voltio, yo puedo medir que acá hay 1 voltio, acá hay 2 voltios, acá hay 3 voltios, 4 voltios, y hay más o menos 4.2 o 4.3 voltios, ¿no? Porque acá tengo una división, un cuadrado, 2 divisiones, 3 divisiones, 4, es un poquito más de 4. Entonces yo puedo saber que esta señal cuadrada tiene un voltaje de pico a pico, porque ese voltaje desde este punto hasta este otro punto, por la línea, podemos decir que tiene un voltaje de pico a pico aproximadamente de 4.2 voltios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo medimos. Ahí a 1 voltio por división yo puedo subirlo a 2 voltios por división, y en estos 2 voltios por división está más o menos lo que les decía, ¿no? En este caso, si yo lo pongo a 2 voltios por división, indica de que de aquí a acá hay 2 voltios, de aquí a acá hay otros 2 voltios, y hay un poquito más que podría decir que sería 4.4 voltios por división aproximadamente, más o menos sería la señal, y así yo puedo ir subiendo, pero obviamente ahí ya voy degradando la señal y voy a dejarlo a 1 voltios por división. Que es ahí, esta de acá, opción de Probet, es para la prueba, en este caso la señal acá, para poder ver si
estoy poniendo una punta de atenuador por 1, que es la normal. Si yo quiero medir voltajes solamente como máximo de 80 voltios de pico a pico, lo dejo por 1, que es el defecto del equipo. Si quiero medir voltajes superiores a los 80 voltios de pico a pico hasta 400 voltios de pico a pico, lo que hago es cambio acá la configuración y lo pongo por 10. Y obviamente cambio las puntas a una punta con un atenuador por 10. Eso indica de que puedo medir voltajes de pico a pico de hasta 400 voltios de pico a pico. Ese es lo ideal de esto. Vamos a dejarlo por 1, a 1 voltio por división por 1. Lo ideal de este equipo es que solamente te permite medir hasta 80 voltios de pico a pico. Si queremos más, tenemos que poner una punta atenuadora, comprarla, aparte una punta atenuadora. Ok, también dentro de las opciones acá tenemos, no voy a ver todas porque la verdad no tiene mucho sentido. Puedo yo mover, vamos a ver, puedo mover la onda. Vamos a mover la onda hacia arriba, un poquito más abajo. Creo que ahí debería ser, más o menos ahí. Estamos en el eje cuadrado, es decir, con la parte celeste yo puedo hacer todas las configuraciones del eje Y. Ok, ¿qué más tengo? Puedo setear marcadores, como les decía, el cursor 1, que es el que está en la parte superior, el cursor 1, o el cursor 2, que es esta otra línea blanca de acá abajo. Entonces, si yo quiero medir el voltaje exactamente, lo que hago es seteo el cursor 1, que está tintillando acá, y lo que hago es seteo el cursor 1, me pongo ahí y me muevo, estoy moviendo la línea hacia abajo y ahora la voy a subir y me pongo más o menos ahí. Y ahora quiero setear el marcador 2, bajo a cursor versión 2, es este, y subo la línea inferior, la subo hacia el límite para poder medir hacia donde está el triángulo a la izquierda, acá, para poder medir el voltaje. Ahí. Y ya puedo determinar que el voltaje total es 4.24 voltios de pico a pico, es lo que les decía, ¿no? Es decir, a 1 voltio por división yo ya estoy midiendo exactamente el voltaje de la onda cuadrada que me está entregando a una frecuencia de 1 kHz. Acá me sale la frecuencia de 1 kHz. Ya estoy midiendo a 1 voltio por división, estoy midiendo el tamaño de la onda de pico a pico, que vendría a ser 4.2 o 4.24 que les hablaba. Exactamente estoy midiendo a través del uso de los marcadores. Para eso sirven los marcadores. Y si yo no quiero mostrar estas dos líneas en blanco, le puedo dar el hide y lo que hago es eliminar la línea blanca o ponerla. Vamos a eliminarla si deseamos. Ok, vamos a dejarlo ahí. Eso es con respecto a las funciones del eje vertical. Ahora vayamos al eje horizontal, que es el amarillo, vendría a ser el tiempo por división o los milisegundos, microsegundos o segundos por división, que vendría a ser la parte inferior, es decir, el eje de X, ¿no? El eje horizontal. Entonces yo puedo medir incluso el tamaño de punto a punto de una onda. En este caso puedo medir, digamos, el ciclo de esta señal, cuánto es el tiempo de cada ciclo de esta frecuencia, y con ese tiempo, que también llamamos la longitud de onda de la onda, la longitud de onda vendría a ser de este punto a este otro punto, de cresta a cresta, o el tamaño de una onda. Si yo tengo el tamaño de una onda, puedo obtener el tiempo y obviamente obtener la frecuencia, que es lo que les voy a explicar en este momento. Entonces el amarillo vendría a ser lo que se llama el tiempo por división, ese tiempo base, y aquí lo que yo puedo hacer es moverme hacia la izquierda, y lo que estoy haciendo que cada división inferior horizontal sea de 0.1 milisegundo, 10 microsegundos, y obviamente lo que estoy haciendo es como si yo agarrara la pantalla y la extendiera, ¿no? La frecuencia sigue siendo la misma, 1 kHz, pero lo que estoy haciendo es ampliando la imagen, ¿no? Por eso es que me da la sensación de que la onda va creciendo, pero en sí la onda no crece, sigue siendo de 1 kHz, pero lo que hago es que la pantalla la estoy ampliando. ¿Por qué? Porque la división por tiempo estoy reduciendo
el tamaño de cada división, en este caso a 50 milisegundos, 50 microsegundos, 20 microsegundos, 10 microsegundos. Ese es hasta 1 microsegundos, pero si yo quiero voy modificando, la frecuencia sigue siendo la misma, la frecuencia que entregamos es de 1 kHz, pero lo que estoy cambiando es cómo muestro en pantalla de acuerdo a la división por tiempo de la frecuencia, y en este caso a 1 milisegundo por, en este caso 1 milisegundo por cada división. En este caso lo vamos a dejarlo ahí en 0.2 milisegundos por división. Vamos a ver, ya hemos puesto la imagen de la señal, le hemos movido a un plano, ya hemos medido el voltaje. Ahora lo que voy a hacer es medir el tiempo que tarda la señal, en este caso el tiempo en milisegundos. Seguimos, estamos en el eje el eje X. La posición es algo importante. Me muevo y voy a poner la onda que empiece ahí, me pasé ahí más o menos. Entonces yo ya tengo la onda con el marcador que empieza acá y tengo un ciclo completo. Es la posición básicamente. Este de acá no lo entiendo muy bien, pero este de acá es el cursor, la posición del cursor. En este caso la posición del cursor 1, lo puedo mover. Si yo quiero medir el tiempo exacto o la longitud de onda exacto de esta señal, lo puedo medir. Me muevo el cursor ahí, y ahora muevo el cursor T2, que vendría a ser esta otra línea, hacia la izquierda para medir el tamaño de la longitud de onda. Ojo con el detalle: 1 milisegundo, 1.02, 1.01 y ahí 1 milisegundo. Entonces yo ya tengo seteado el rango del ciclo de esta onda. Empieza acá y termina acá, y por lo tanto tengo 1 milisegundo de longitud de onda de este ciclo de la frecuencia. Ok, se lo dejo ahí. Tengo una frecuencia de 1 kHz. Ojo, la frecuencia, tengo una frecuencia de 1 kHz. 1 kHz vendría a ser 1000 Hz, y tengo una longitud de onda de 1 milisegundo. Entonces vayamos a la matemática para comprobar si realmente con esta longitud de onda de 1 milisegundo puedo obtener una frecuencia de 1 kHz o 1000 Hz. Entonces vamos a demostrarlo científicamente, de manera técnica. Estamos diciendo que tengo una señal con un ciclo. Ahí voy a ampliar la señal o la imagen para verlo mejor, ¿no? Y acá nuevamente sube, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en estos dos puntos. Me está indicando el osciloscopio que la longitud de onda es de 1 milisegundo, es decir, de este punto a este otro punto, que es el mismo de acá, este tiempo es de 1 milisegundo. 1 milisegundo. Entonces, si la longitud de onda es de 1 milisegundo es igual, si lo convertimos a segundos, vendría a ser la milésima parte de un segundo, 0.001 segundo, vendría a ser la longitud de onda. Es decir, de aquí a acá es 0.01 segundo o 1 milisegundo. Entonces, si yo quiero calcular la frecuencia, solamente tengo que medir simplemente la longitud de onda de la señal. Si yo tengo la longitud de onda, yo puedo obtener la frecuencia.
Entonces, científicamente o técnicamente hablando, podemos decir que el tiempo es igual a la inversa de la frecuencia. Si este tiempo que he calculado acá, que vendría a ser la longitud de onda, es 0.01 segundo, yo puedo también obtener la frecuencia de acá. Si el tiempo es la inversa de la frecuencia, puedo decir también que la frecuencia es la inversa del tiempo. Por lo tanto, la frecuencia vendría a ser 1 sobre la base de tiempo, que en este caso es 0.01 segundo, y por lo tanto yo puedo decir que la frecuencia es igual a 1000 Hz o 1000 ciclos por segundo. Si yo divido 1 entre 0.01 segundo, me va a dar 1000 Hz, y 1000 Hz vendría a ser 1 kHz o 1000 ciclos por segundo, y 1000 ciclos por segundo es lo que tengo acá medido. 1000 Hz vendría a ser 1 kHz, y obviamente 1 kHz es la frecuencia que me está mostrando acá, que vendría a ser la frecuencia de esta señal de onda. Como le dije, científicamente podemos comprobar realmente que tenemos esa frecuencia. En este caso la frecuencia vendría a ser de 1 kHz o 1000 Hz. Simplemente con haber puesto los cursores T1 y T2 en la posición correcta acá y poder obtenido la longitud de onda de la señal, puedo obtener la frecuencia. ¿Ok? También puedo ocultar los marcadores si yo quiero. Ahí los oculté y ahí estamos. Luego en la parte verde es para lo que es el modo de disparo. Puedo tener el modo automático. Puedo hacer que no exista el sincronismo o la señal de disparo, en este caso el sincronismo entre la señal de entrada y salida, y la señal se esté moviendo. Pero si yo quiero detenerlo, lo ideal es que, o ponerlo en normal, lo ideal es que esté en automático. Tengo el modo de disparo y cuántos voltios o milivoltios puedo tener. Puedo invertir la señal está en ese sentido, y si yo quiero puedo invertirla. Estamos ahí. El nivel de threshold, yo puedo hacer de que cuando una señal llegue a un cierto nivel dispare una alerta. Acá el nivel de threshold, puedo subir la línea verde hacia la ubicación que yo desee, y también, si deseo, puedo ocultar la línea verde, es decir, la señal de threshold o de disparo. Ok, ¿qué más? Tenemos la parte en blanco, que esto es interesante porque nos va a permitir modificar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo la frecuencia, la parte blanca, yo puedo medir la frecuencia. Estoy viendo que la salida me está entregando 1 kHz y acá me está mostrando 992 Hz o 1.01 kHz. Aproximadamente la señal que entrega el generador la está leyendo a 1 kHz. Si yo quiero, también puedo medir el duty cycle, es decir, el ciclo de trabajo, en este caso de la onda. El duty cycle ya lo hemos visto en el curso. Nosotros podemos hacer de que este duty cycle varía. En este caso el duty cycle es 50. Vamos a ver si realmente es 50. Vamos a variarlo. Voy al generador de señales y le digo que cambie el duty cycle y lo modifico. Y acá voy modificando el duty cycle, en este caso es 50, 40, 30. ¿Y qué significa el duty cycle? Vendría a ser el ciclo de trabajo de la onda. Si tengo 50, un duty cycle o ciclo de trabajo de 50, indica de que la señal tiene 50% en on, o sea encendido, y 50% en off, o sea apagado. Si yo quiero modificar que el LED se encienda más tiempo y esté menos tiempo apagado, o más tiempo apagado, o sea más tiempo encendido pero menos tiempo apagado, el duty cycle lo aumento. Hago que el tiempo de encendido del LED sea superior, ya no sea 50 sino superior. Entonces lo que hago es le aumento 60, y lo que estoy haciendo el duty cycle es aumentándolo, y me está midiendo también el duty cycle como salida acá, de manera tal de que el LED va a estar más tiempo encendido a la salida y menos tiempo apagado. Acá lo mismo, a una misma frecuencia. Ojo, la frecuencia sigue siendo la misma, lo que estoy cambiando es el tiempo en que va a estar encendido
el LED y va a estar menos tiempo apagado, a eso me refiero. Puedo subirlo a 60 y en el duty cycle puede llegar hasta 90. Esto es muy importante porque lo vamos a ver cuando veamos los circuitos digitales, cuando veamos el timer 555 y los diferentes duty cycle que queramos medir. Esto también es importante cuando queramos medir la modulación por ancho de pulso, que ya lo hemos visto ampliamente en el curso de los videos que vengo haciendo para ustedes, o cuando modificamos la velocidad de un motor y queremos que o el encendido o apagado de un LED a una cierta frecuencia, podemos medir el duty cycle y obviamente también podemos medir la modulación por ancho de pulso. La verdad que este osciloscopio es bien interesante y no pueden dejarlo de adquirir o de tener uno en casa. ¿Okay? También puedo tener, aparte del duty cycle, puedo medir el voltaje root mean square, que es el voltaje real. El root mean square vendría a ser 2.96 voltios. Sin embargo, dijimos que el voltaje era superior, ¿no? El voltaje de pico a pico. Vamos a ver cuánto tengo. El promedio es 2.12, el root mean square es 2.96. El voltaje de pico a pico es 4.28 voltios, 4.32 voltios, lo que habíamos medido originalmente, ¿no? Lo que dijimos a 1 voltio por división, 1, 2, 3, 4 puntos y algo, pero el voltaje promedio es 2.12 y el voltaje root mean square, que vendría a ser el voltaje real final, es de 2.96. De igual manera, hay un voltaje mínimo que es 0 voltios y un voltaje máximo que es 4.32, que vendría a ser el voltaje de pico a pico. Ok, básicamente es eso. Vamos a dejarlo en frecuencia. En la parte inferior es las señales que ya les he mostrado, la señal que me va a permitir adicionar o no adicionar, o lo voy a poner en off. Este es interesante porque la parte azul es interesante porque nos va a permitir grabar los archivos de la información que tenemos. De repente tenemos una señal con un cierto voltaje o una cierta frecuencia y yo puedo grabar, le doy OK, de manera que salvo como BMP, lo puedo grabar como DAT o como una extensión BUF o como CSV en Excel. Y de igual manera puedo cargarlo, es decir, puedo traerlo de la información salvada, puedo regresarlo. Es interesante porque si ustedes desean pueden almacenar la información. Luego tenemos la frecuencia que les hablaba, que es el duty cycle, y la frecuencia que ya lo hemos visto. Y finalmente para la opción de calibrar el dispositivo, que la verdad nunca lo he hecho, pero también te da la opción de calibrar si que de repente por ahí encuentran algo que realmente no está bien medido. Ok, espero que el video haya sido sagrado. Hasta aquí este video unboxing and review del osciloscopio digital de almacenamiento, el DSO Nano versión 3. Como ven, es un dispositivo de altas prestaciones, muy interesante, muy recomendable para las personas que recién empezamos en electrónica, y lo más importante sobre todo para los hobbyistas, para las personas ya técnicos, para los videos que se vienen en el canal próximamente. Vamos a hacer uso mucho de este dispositivo y espero que el video le haya sido sagrado. No se olviden darle like si este video les gustó. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en las redes sociales, en el Facebook, Google Maps, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube, y los invito encarecidamente a que puedan compartir mis videos. No les pido más, simplemente les pido que les den like, y lo más importante aún que darle like es que puedan compartir videos con sus amigos, con sus amistades, con las personas que más deseen y que quieran sobre todo compartir conocimientos sin nada a cambio, solamente compartiéndolo. Gracias por su atención y los espero en los próximos videos aquí en mi canal de YouTube. Permiso.